No fue un golpe suave. No fue tentativo. No fue el tipo de golpe que ignoras. Este fue el sonido de nudillos contra madera con absoluta autoridad, el tipo de golpe que pertenece a alguien que está acostumbrado a que las puertas se abran cuando lo exigen. El tipo de golpe que te hace encoger el estómago porque sabes, con absoluta certeza, que quienquiera que esté al otro lado de esa puerta está a punto de dar noticias que romperán tu frágil mundo de par en par. Los ojos de Marcus Webb se abrieron de golpe en la oscuridad. Todavía llevaba puesto su uniforme de guardia de seguridad, azul marino, ligeramente arrugado, con una etiqueta con su nombre que colgaba torcida. Ni siquiera se había molestado en cambiarse la noche anterior después de que su turno terminara a las 6 a.m. Había llegado directo a casa, se había desplomado en el sofá desgastado junto a su hijo dormido y se había dejado llevar por el cansancio. La taza de café que había estado sosteniendo todavía estaba en el suelo, con restos fríos dentro, un anillo marrón manchando la cerámica desportillada. El golpe se escuchó de nuevo, más fuerte esta vez, deliberado. El ritmo cardíaco de Marcus se disparó. Podía oírlo en sus propios oídos. El rápido latido de un hombre que había aprendido a asociar las visitas inesperadas con el desastre. Una orden de desalojo. Un cobrador de deudas. La policía. El hospital. Nada de esto era bueno. Nada terminaba con buenas noticias. Se incorporó del sofá, con las articulaciones crujiendo como un barco viejo. A los 34 años, se movía como si tuviera 60. Las arrugas alrededor de sus ojos no eran de sonreír, sino de calcular, siempre calculando. ¿Cuántas horas faltaban para el siguiente turno? ¿Cuántos días faltaban para pagar el alquiler? ¿Cuántas comidas podía estirar con un cartón de leche y una caja de fideos instantáneos? El golpe sonó una tercera vez, y no se iba. «Ya voy», gritó Marcus, con la voz ronca por la falta de uso. No tenía mucha gente con quien hablar. Hablaba sobre todo con su hijo, Kai. Sobre todo era, desayuna, hora de dormir, papá te quiere. Las palabras importantes, las palabras que importaban. Se dirigió a la puerta, levantando instintivamente una mano para abotonarse la camisa, un hábito de respeto que le había inculcado su madre. Una mujer que había criado a 5 hijos en un apartamento de 2 habitaciones en Atlanta, y que, de alguna manera, les había hecho creer a todos que la dignidad era algo que se vestía como ropa, sin importar cuánto dinero se tuviera. A través de la mirilla, Marcus vio 2 figuras. Una pareja mayor. El hombre vestía una chaqueta gris carbón que le quedaba como si hubiera sido hecha a medida. Su cabello era plateado, peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que transmitía la tranquilidad que da el no tener que preocuparse nunca por el dinero. La mujer a su lado tenía el cabello plateado peinado con la precisión que recuerda a salones de belleza caros, el tipo de lugar en el que Marcus nunca había estado. Llevaba un abrigo color crema, sencillo, elegante, valía más que todo su guardarropa. Detrás de ellos, aparcado junto a la acera con el motor en marcha, había un coche. Un sedán negro, nuevo, de esos que no tienen ni un solo rasguño ni abolladura, cuyo interior probablemente huele a cuero y a riqueza. A Marcus se le secó la boca. Sus manos temblaron levemente al abrir la puerta. No la abrió del todo, solo lo suficiente para verlos bien, lo suficiente para evaluar el nivel de amenaza. Viejas costumbres. La calle le había enseñado a evaluar el peligro desde todos los ángulos. ¿Sí? Su voz salió más áspera de lo que pretendía, a la defensiva. ¿Puedo ayudarle? Oh. El hombre mayor sonrió, una sonrisa genuina, cálida, y que le llegaba a los ojos. El tipo de sonrisa que sugería que nunca había tenido que preocuparse por nada en toda su vida. ¿Marcus Webb?, preguntó el hombre. El hecho de que supiera el nombre de Marcus lo empeoraba todo. «Soy yo». Marcus no le devolvió la sonrisa. La gente que llegaba a la puerta en coches y ropas caras
No solía traer buenas noticias a hombres como él. Traían avisos de desahucio rosas. Traían documentos oficiales. Traían el tipo de conversaciones que terminaban con todo lo que uno poseía sacado a la calle. Me llamo Richard Hartwell, dijo el hombre, extendiendo la mano. Su apretón, cuando Marcus la estrechó a regañadientes, fue firme, pero no agresivo. Esta es mi esposa, Catherine. ¿Podemos pasar? Marcus dudó. Su instinto le gritaba que se negara, que cerrara la puerta, que les dijera que cualquier asunto que tuvieran podía resolverse al otro lado del umbral. Pero algo en la expresión de Richard, una especie de paciencia, lo hizo apartarse. El apartamento de repente le pareció imposiblemente pequeño. La mancha de agua en el techo, que parecía un mapa de algún país desconocido, se veía más oscura bajo la luz matutina que se filtraba a través de la sábana que cubría la ventana. Los muebles estaban desgastados. Un sofá con muelles que presionaban contra la tela. Una mesa de madera con quemaduras de sartenes calientes. Una estantería solitaria con los estantes casi vacíos, donde se habían vendido libros en la librería de segunda mano para comprar comida. El olor a ramen instantáneo, alfombra vieja y algo ligeramente mohoso pareció intensificarse en cuanto entraron, como si el apartamento se avergonzara de sí mismo en su presencia. La mirada de Catherine recorrió la sala con una expresión que le puso los pelos de punta a Marcus. No era un juicio. Podría haberlo soportado. La gente lo juzgaba todo el tiempo, pero esto era algo peor. Esto era compasión. Esto era lástima. Por favor, siéntense, dijo Marcus, iritado, señalando el sofá con toda la formalidad que pudo. Permaneció de pie, colocándose entre ellos y el pasillo donde Kai dormía. Su hijo, 8 años, y aún lo suficientemente inocente como para creer que su padre lo tenía todo bajo control. Marcus necesitaba proteger eso el mayor tiempo posible. Richard y Catherine se acomodaron en los cojines con precisión. Richard se aclaró la garganta. Marcus, ¿recuerdas ayer? ¿Sobre las 5 de la tarde? ¿En el West Side Market? La mente de Marcus retrocedió. Había trabajado el turno de la mañana en el almacén y luego se fue al turno de noche en el centro. El día se confundió como todos los demás. No estoy seguro de... empezó Marcus. El supermercado, dijo Catherine en voz baja. Estaban en la fila detrás de nosotros. El recuerdo encajó. Urá, Meronkenguises, la pareja de ancianos seleccionando cuidadosamente. El gerente los regañó con dureza. Su billetera faltaba, y Marcus dio un paso al frente, sacó la suya y contó 87, $50. Éramos nosotros, dijo Richard en voz baja. Éramos nosotros en esa tienda. Marcus sintió un frío en el pecho. No fue nada especial, dijo Marcus rápidamente, con una familiar actitud defensiva, alzándose como un muro. Cualquiera habría hecho lo mismo. Catherine negó con la cabeza lentamente, con tristeza en el movimiento. No, Marcus, no lo habrían hecho. Nos quedamos allí parados, viendo cómo otros se daban cuenta. Los vimos vernos luchar. Binanar e Binanor, y los vimos alejarse. Todos se dieron la vuelta, excepto tú. El silencio que siguió fue denso y sofocante. Desde el dormitorio, Marcus oyó a Kai moverse. El suave arrastrar de pies en el suelo, el crujido del colchón al incorporarse su hijo de 8 años, despertando y encontrando a su padre siendo emboscado por 2 desconocidos adinerados en la sala de estar. Kai apareció en la puerta un momento después, todavía con su pijama extra grande, usado del centro de donaciones, con una pequeña mancha en el cuello de la cena de espaguetis que habían compartido hacía 3 días. Era pequeño para su edad, con serios ojos oscuros y los pómulos pronunciados de su madre. Su rostro reflejaba primero confusión, luego preocupación. ¿Papá? La voz de Kai era baja, cautelosa.
Un niño que había aprendido pronto que las visitas inesperadas solían traer problemas. ¿Todo bien? A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. Se acercó rápidamente a su hijo y le puso una mano protectora sobre el hombro. «¿Todo bien, amigo?», dijo Marcus, esforzándose por sonar firme. Estos son amigos». La mentira le supo amarga. No eran amigos, eran desconocidos. Desconocidos adinerados que habían llamado a su puerta a las 7:47 de la mañana. Y Marcus no tenía ni idea de por qué. La expresión de Catherine cambió al ver a Kai, suavizándose de una manera casi maternal. «Hola», dijo con cariño. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Kai», respondió, apretándose contra la pierna de su padre, buscando la seguridad de su presencia. Richard sonrió, y había algo parecido a la reverencia en su expresión. «Kai, qué nombre tan fuerte. Un buen nombre. ¿Cómo conoces a mi papá?», preguntó Kai, con su lógica infantil, yendo directo a la pregunta esencial. «Lo conocimos ayer», dijo Catherine. «Hizo algo muy amable por nosotros, algo que no olvidaremos». Marcus sintió que la mirada de su hijo se dirigía hacia él. Esa mirada de orgullo que los hijos dirigen a sus padres cuando se dan cuenta de que su padre es bueno, era la mirada que animaba a Marcus en las noches en que la desesperación amenazaba con ahogarlo. La certeza de que su hijo creía en él, que su hijo pensaba que era bueno. Richard se levantó, y Catherine se levantó con él. Richard metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Era grueso, papel de aspecto caro, de esos que pesan. Se lo ofreció a Marcus. «Ábrelo», le instó Catherine con suavidad, con voz firme pero llena de emoción. Marcus miró el sobre como si contuviera una bomba. Sentía las manos entumecidas al tomarlo. Kai observó con los ojos muy abiertos cómo los dedos de su padre trabajaban el sello. Dentro había una sola hoja de papel grueso, membrete en relieve. Y entonces su mirada se posó en la cifra escrita en la línea de nota. $50,000. La cantidad era tan alta, tan imposible, que al principio Marcus no pudo procesarla. $50,000. Eran 5 meses de alquiler. Eran la comida de un año. Eran la cita de Kai con el ortodoncista. Sus útiles escolares, sus regalos de cumpleaños, todas las pequeñas cosas que había sacrificado para sobrevivir. $50,000. La habitación dio vueltas ligeramente. «No podemos aceptar esto», se oyó decir Marcus con voz hueca. Intentó devolverle el cheque, pero Richard no lo cogió. «Puedes», dijo Richard con firmeza. «Y lo harás. Pero eso no es todo». Catherine dio un paso al frente y le ofreció una tarjeta de visita. La cartulina era de color crema, con letras elegantes y discretas. «Richard tiene una consultora», dijo. «Llevamos 40 años construyéndolo. Se ha convertido en algo importante y necesitamos a alguien con potencial de liderazgo. Alguien que entienda el valor de la integridad. Alguien que no tenga miedo de plantar cara cuando otros le dan la espalda». Marcus miró la tarjeta. «Hartwell, Associates, Consultoría y Desarrollo». Reconoció el nombre de la empresa. Aparecían en todas las principales publicaciones de negocios. Eran consideradas una de las consultoras más exitosas del país. «Le ofrecemos un puesto», continuó Richard con voz potente. «Empleo a tiempo completo. Salario inicial de $85,000 al año. Prestaciones, seguro médico, plan de jubilación. Una verdadera trayectoria profesional». Marcus sentía las piernas temblorosas. Se dejó caer lentamente en el brazo del sofá, con el cheque aún temblando en sus manos. «¿Por qué?», preguntó, y la palabra transmitía todo lo que no podía expresar. «¿Por qué haría todo esto por mí?». Richard guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz había cambiado. Más suave, más madura, cargada de recuerdos. Hace 40 años,
Catherine y yo vivíamos en la calle, comenzó Richard. Habíamos asumido un riesgo empresarial que no dio resultado. Lo perdimos todo. Nuestra casa, nuestros ahorros. Dormíamos en un coche. Nos duchábamos en la YMCA. Hacíamos todo lo posible por sobrevivir. Hizo una pausa, y Catherine le apretó la mano con suavidad. Un desconocido nos encontró, continuó Richard, con la voz cargada de emoción. Un hombre cuyo nombre nunca supimos. Nos vio sentados en un banco frente a una biblioteca, y en lugar de pasar de largo como todos los demás, se detuvo. Nos habló, nos ayudó, nos dio cobijo, nos dio trabajos esporádicos, nos devolvió la dignidad. Los ojos de Catherine brillaron. No nos debía nada. Pero durante 40 años hemos estado esperando a la persona adecuada a quien transmitirle esa bondad. Miró directamente a Marcus, y no había compasión en sus ojos, solo reconocimiento. Ayer, en esa tienda, te encontramos, dijo Richard. No tenías casi nada, Marcus. Lo notábamos. Tu ropa, tus zapatos, la forma en que calculabas el precio de las cosas. Nos reconocimos en ti, y en lugar de darnos la espalda, nos ayudaste. Donaste el dinero que claramente necesitabas. Lo hiciste sin esperar agradecimiento ni recompensa. Lo hiciste porque era lo correcto. Marcus sintió que las lágrimas empezaban a arderle en los ojos. Las contuvo con fuerza de voluntad, pero su voz aún temblaba. Tengo un hijo, dijo Marcus, con la voz ligeramente quebrada. Se llama Kai. Tiene 8 años. Quería enseñarle a hacer lo correcto, incluso cuando le costara todo. Quería que viera que un buen corazón vale más que cualquier cantidad de dinero o consuelo. Exactamente, dijo Catherine en voz baja. Y por eso estamos aquí. Por eso queremos ayudarte, Marcus. No porque nos sintamos obligados, sino porque queremos transmitir lo que recibimos. Queremos darte la oportunidad que ese extraño nos dio hace 40 años. Kai tiró de la manga de Marcus con sus jóvenes ojos abiertos, confundidos y esperanzados. «Papá, ¿qué significa esto? ¿Qué están diciendo?» Marcus miró a su hijo, ese niño que había aprendido a no pedir nada, que había aceptado la pobreza con la serena dignidad de un niño que comprendía que su padre hacía lo mejor que podía. Luego volvió a mirar el cheque en su mano temblorosa, luego la tarjeta de visita, luego los rostros de Richard y Catherine, rostros que transmitían la calidez de quienes habían decidido cambiar la vida de alguien. Significa, dijo Marcus lentamente, con la voz temblorosa por la emoción, que todo está a punto de cambiar, amigo. Significa que las oraciones de papá finalmente han sido escuchadas. 3 meses después, Marcus estaba sentado en una oficina en el piso 23 del edificio de oficinas del centro. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad que se extendía bajo él como un paisaje de infinitas posibilidades y promesas. La oficina era suya, no un escritorio compartido en un almacén, ni una mesa plegable en un sótano, sino una oficina de verdad con su nombre en la puerta. Marcus Webb, consultor senior. Su escritorio estaba impecable y ordenado. Sobre él reposaba una fotografía enmarcada de él y Kai, ambos sonriendo radiantemente, tomada en su nueva casa, una casa de verdad, con 3 dormitorios, con jardín, con una cocina donde el refrigerador siempre estaba lleno, habitaciones donde ninguno de los dos tenía que dormir en el suelo, en un sofá o en un espacio que no fuera para dormir. Ahora llevaba un traje a medida que le sentaba bien, que denotaba respetabilidad y éxito. El traje le había costado más de lo que había ganado en una semana en el almacén, pero se lo había ganado con esfuerzo. Había demostrado su valía en Hartwell Associates no por miedo a perder la oportunidad, sino porque no quería desperdiciar la segunda que Richard y Catherine le habían dado. Su asistente, una joven llamada Priya,
Llamó a la puerta abierta. «Marcus, tienes visita». Richard entró en la oficina con 2 tazas de café. Sonrió y dejó una sobre el escritorio de Marcus. «Pensé que podrías necesitarla», dijo Richard, acomodándose en una de las sillas frente al escritorio de Marcus. Se había convertido en un ritual semanal. Todos los viernes por la tarde, Richard visitaba la oficina de Marcus y hablaban. A veces de trabajo. A veces de la vida. A veces, Richard contaba historias de aquellos primeros días, antes de Hartwell Associates, cuando él y Catherine luchaban por sobrevivir. «¿Cómo va el programa de mentoría?», preguntó Richard. «Bien», dijo Marcus. «Muy bien, la verdad. Hemos colocado a 8 personas en puestos de consultoría de nivel inicial. La mayoría provienen de comunidades que no suelen tener esas oportunidades». Richard asintió con orgullo evidente en su expresión. Una de las responsabilidades de Marcus en la firma era identificar y asesorar a personas de entornos desfavorecidos, personas que habían sido ignoradas, personas cuyo talento había sido sepultado por las circunstancias. Preguntó Richard. «Los seleccionaron para el programa avanzado de STEM», dijo Marcus, sin poder disimular el orgullo en su voz. «Empieza el mes que viene. Está emocionado». Richard sonrió. «Como debe ser. Ese chico tiene una mente brillante». Se quedaron sentados en un cómodo silencio por un momento. El tipo de silencio que existe entre 2 personas que se entienden a la perfección. «¿Sabes en qué estaba pensando?», dijo Richard finalmente. «Ese día, Catherine y yo fuimos a tu apartamento. ¿Recuerdas lo que nos dijiste? Cuando te preguntamos por qué nos ayudaste». Marcus sí lo recordaba. Recordaba estar en su pequeño y destartalado apartamento, rodeado de pobreza, y decir las palabras que más importaban. «Dije que quería enseñarle a mi hijo a hacer lo correcto», dijo Marcus en voz baja, «incluso cuando le cueste». «Sí», dijo Richard. «Y Marcus, tú lo has hecho. Pero más que eso, le has enseñado con el ejemplo. No solo le dijiste que fuera amable, le mostraste lo que significa ser amable, lo que cuesta, lo que vale». Después de que Richard se fuera, Marcus se sentó solo en su oficina. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. En algún lugar allá abajo, en un apartamento como el que solía vivir, estaba otro Marcus. Otro padre soltero calculando cada centavo. Esa noche, Marcus condujo a su casa blanca con persianas verdes. Kai corrió hacia la puerta, con el rostro radiante de emoción. «¡Papá! ¡Adivina qué pasó hoy en STEM!». Marcus abrazó a su hijo y lo escuchó con el corazón lleno. Más tarde, cuando Kai se durmió, Marcus se quedó pensando en Patricia. Había muerto de cáncer cuando Kai tenía 1 año. En sus últimos momentos en el hospital, le pidió a Marcus que prometiera algo. «Prométeme que le enseñarás a ser una buena persona», susurró. «Prométeme que el dinero no mide su valor». Y Marcus lo había prometido. Durante 7 años, había cumplido esa promesa a pesar de la pobreza y las dificultades, mostrándole a Kai lo que significaba hacer lo correcto, incluso cuando costaba todo. Y de alguna manera, de una forma que aún parecía un sueño, esa promesa había regresado. Había regresado a Marcus en la forma de 2 amables desconocidos que habían reconocido algo en él. Lo mismo que Patricia había visto. Lo mismo que Marcus había intentado proteger y cultivar en su hijo todo este tiempo. De pie junto a la ventana de su nueva casa, mirando la tranquila calle donde los niños jugaban durante el día y los vecinos saludaban desde sus porches, Marcus le susurró palabras de gratitud a Patricia. Gracias por pedirle que fuera un buen hombre. Gracias por hacerle prometer. Gracias por saber que la bondad, cuando se da libremente, tiene una forma de volver. David se recostó y respiró hondo. Habían llamado a la puerta a las 7:47 de la mañana, pero en realidad
El verdadero cambio había comenzado años atrás, en una habitación de hospital, cuando una mujer moribunda le arrancó una promesa a su esposo. Prométeme que le enseñarás a ser una buena persona. Marcus había cumplido esa promesa. La había cumplido a pesar de la lucha y el sacrificio en noches llenas de dudas. La había cumplido siendo el hombre que su esposa había creído que podía ser. El golpe a la puerta, a las 7:47 de la mañana, lo cambió todo. Pero en realidad, el verdadero cambio había comenzado 7 años atrás, en una habitación de hospital, cuando una mujer moribunda le arrancó una promesa a su esposo. Prométeme que le enseñarás a ser una buena persona. Marcus había cumplido esa promesa. La había cumplido a pesar de la lucha y el sacrificio, en noches llenas de dudas. La había cumplido siendo el hombre que su esposa había creído que podía ser, y ahora, a través de Richard y Catherine, a través de Sofía y el joven al que había guiado el mes pasado, a través de cada persona cuya vida tocaría en los años venideros, esa promesa se extendería, tocando costas que Marcus nunca podría haber predicho. Porque así es como el mundo realmente se transforma, no a través de grandes gestos ni políticas radicales, sino a través de los pequeños y valientes actos de gente común que elige verse de verdad y responder con compasión. La bondad de un hombre cambió la vida de Marcus para siempre, y a través de Marcus, de Kai, de Sofía y de innumerables otros por venir, cambiaría incontables vidas más. El llamado había sonado a las 7:47 de la mañana, y había abierto una puerta a todo, porque cuando das lo que no tienes de sobra, el universo se asegura de que nunca te falte nada. Cuando eliges la bondad sobre la seguridad, la gracia sobre el miedo, algo cambia, algo se reajusta, algo se vuelve posible cuando antes era imposible. Marcus lo había aprendido. Richard y Catherine lo habían aprendido. Y ahora, cada persona cuya vida Marcus tocara, también lo aprendería. El ciclo continuaría. La bondad se extendería. Y en algún lugar, otra persona elegiría ayudar sobre la seguridad, porque había visto a alguien más hacerlo. Así es como ocurre el cambio, no con truenos ni relámpagos, sino con una simple elección, un momento de silencio, un desconocido que ayuda. Un golpe a la puerta a las 7:47 de la mañana lo cambia todo. Marcus se apartó de la ventana y caminó hacia la habitación de su hijo. Se quedó mirando a Kai dormir, pensando en la promesa que le había hecho a Patricia. La cumplo, susurró, todos los días. Y, en algún lugar, a Marcus le gustaba pensar que ella sonreía,